un pequeño resumen de lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada estuvimos tocando toda esta parte, estábamos viendo cómo Yeshua hablaba de Corazín, hablaba de Tiro, hablaba de Sodoma, hablaba de Gomorra, ¿cierto? Cuatro ciudades que realmente a lo largo de la Biblia pues fueron maldecidas, fueron destruidas y que incluso parte de ellas hoy en día ni siquiera se han levantado o tienen gente que viva a su alrededor, como se los decía, como Corinto, como Galacia, como Filipenses. Todas estas comunidades puede que estén en ruinas donde estaban, pero cerca de allí, a 1 hora, 2 horas, incluso muy cerca, ya se puede ver gente ahí viviendo y todo, pero en estas ciudades no, se ve desolado, se ve desértico. Y eso lo vemos por lo menos con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra quedó totalmente destruida. Incluso se dice que nadie puede vivir allí debido al azufre que hay tan potente que es muy, muy puro. Sí, y pues eso sería cancerígeno para cualquiera que viva allí, ¿no? Estaría loco si nos fuéramos a vivir allí, ¿no? Vemos estos cuatro ayes, ¿sí? Y los vamos a recordar el por qué le dice estos a estas ciudades y les dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Tiro, ¿sí? Vamos a recordar un poquito y para llevar también el contexto de lo que vamos a ver ya ahorita como conclusión de este capítulo 11, ¿sí? Dice el verso 20, vamos a empezar desde el verso 20 para no irnos tan atrás. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio. Y acá les pido disculpas, no era Tiro, sino Betsaida. Entonces vemos estas dos ciudades, sí, Corazín y Betsaida, ciudades que vieron milagros, ciudades que vieron cómo Yeshua caminó, cómo hizo milagros, vieron el amor, vieron la enseñanza de él, vieron todo lo que a veces nosotros añoraríamos, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no quería estar sentado allí escuchando el sermón del monte? ¿Quién no le gustaría estar al lado de Yeshua viendo cómo sanó al leproso, ¿no? Y ver cómo se limpió y ver cómo se restauró su vida, pues eso sería de gran impacto para nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué dice? Se hicieron demasiados milagros en estas ciudades y no se arrepintieron, ¿sí? Y acá vemos un principio que lo vemos y lo estudiamos también en uno de los libros de, si no estoy mal, es en Pedro, en primera o segunda de Pedro, no me acuerdo, o si no en los evangelios. Estábamos viendo este principio que si nosotros creemos que por tener milagros, que por tener sanidades, con eso vamos a hacer que la gente realmente se arrepienta, estaríamos mintiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no va a traer arrepentimiento al corazón, eso no va a cambiar el corazón, ¿sí? Nosotros podemos ver muchos milagros a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Milagros donde casi tienes un accidente y no te pasó nada. Milagros donde tuviste un accidente y viviste mil cosas y te tocó pasar y te tocó un proceso largo, pero hoy en día estás bien, ¿cierto? Cosas así por el estilo, pues ya pasándolo, digamos, a tipo de accidentes, vida, muerte. Pero hay otras cosas donde Dios nos muestra su mano, donde vemos esos milagros. Cuando tú no tenías que comer, oraste y el Señor te trajo comida. Cuando estabas pasando por necesidad, sea espiritual, ¿sí? Que no encontrabas salida, estabas totalmente destrozados por dentro, vino Dios y te salvó. Eso es un milagro también, ¿cierto? Pero eso no quiere decir
que eso vaya a cambiar tu vida, eso vaya a trascender a tu vida y vayas a creer y arrepentirte de lo que hayas hecho, ¿sí? Porque cuántas veces Dios a lo largo del mundo hemos visto milagros de gente que se salvó de un tsunami, de gente que de la noche a la mañana se volvieron ricos, gente que les pasó mil cosas y aún así no han querido mirar a Dios y piensan que eso es por su buena suerte o que eso es porque se lo merecen o porque eso realmente es de ellos, ¿sí? Cuando realmente no. Por eso es que le dice tiempo hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué dice de quiénes? De Tiro y Sidón. Si Tiro y Sidón hubieran tenido esa oportunidad de escuchar y de ver esos milagros, y de ver esos milagros que pasaron en Corazín y en Bethsaida, pues se hubieran arrepentido, ¿no? Eso es lo que dice el verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ¿sí? Si ellos hubieran tenido la oportunidad de ver a Yeshua caminando, de cómo sanó enfermos, de cómo libertó demonios, de cómo le dio la paz a corazones totalmente destruidos, de ver cómo se levantaron personas de la nada. eh, Imagínense, pues ellos se hubieran arrepentido, ¿no? Y eso es algo que a veces nosotros podemos ver en nuestras vidas, y es que tenemos muchos milagros. Parece que ya se volvieran parte de nuestras vidas, ¿no? Porque Dios nos bendice, Dios nos guarda de ciertas circunstancias, ya no estamos igual, pero olvidamos, ¿cierto? Que eso es una bendición de Dios. Olvidamos agradecerle a Él, olvidamos que nos toca arrepentirnos diariamente y buscar misericordia de Él, ¿no? Y le sigue diciendo en el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Qué dice? El día del juicio, el día del fin, el día donde nos paremos ante el trono blanco, en el día en donde lleguemos todos, pues ¿qué va a ser? Va a ser más tolerable, más suave el castigo para Tiro y para Sidón. ¿Por qué más tolerable? Porque no conocieron al Mesías, porque no distinguieron el amor y la bondad del Eterno, sino que vieron. Estaban en la esperanza de que volviera el Mesías y cambiara todo. Y acá es donde se ve esta parte, ¿sí? Donde definitivamente lo que les dije al principio, por más que tú tengas milagros, por más que tú tengas esto, eso no quiere decir que tú estés realmente arrepentido, ¿sí? Y lo mismo pasa con Capernaum. ¿Y qué dice? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Cuidado de nosotros si nos creemos muy arriba, si tenemos nuestro orgullo muy arriba. Incluso esta mañana también estábamos tocando un poco acerca del orgullo, ¿sí? Y definitivamente el orgullo es uno de los síntomas que más nos trae decadencia, que más nos hace cometer pecados, que incluso por orgullo podemos venir y cometer peores pecados que cuando realmente eres humilde, ¿sí? Por eso le dice, fuiste levantada hasta el cielo y ahora hasta el Hades vas a ser abatida. Porque en Capernaum recordemos que fue donde Yeshua casi pasó la mayoría parte de su ministerio, ¿no? Fue donde más vivió, fue donde tuvo su travesía, ¿no? Y pues allí es donde, ¿qué dice? Por eso va a ser abatida, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo? Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Imagínate con qué ciudad la, la compara, ¿no? Con Sodoma. Sodoma, una ciudad que estaba hecha un infierno,
¿sí? Por decirlo así, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque solo pensaban en maldad, solo hacían maldad, ¿cierto? Vemos todo eso que le pasó a Lot, ¿no? Allí en esta ciudad de Sodoma, que llegaron los ángeles y ya querían meterse con ellos desde el más chiquito hasta el más ya mayor, ¿no? Entonces, imagínate esa sed de maldad, esa sed de ir en contra del Eterno, ¿no? Y que Él diga que todo lo que pasó en Capernaum, si hubiera pasado en Sodoma, ellos se hubieran arrepentido. O sea, literalmente es de pensar que a veces tan duro tenemos nuestras vidas, ¿sí? ¿Será que nosotros somos así o será que no? Tenemos que estar reflexionando si nosotros realmente a veces tenemos dureza en nuestro corazón de por creer que ya sabemos o entendemos las escrituras, pues a veces podremos perder realmente el principio o la importancia de lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso sigue en el verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio, en el día del trono blanco, en el día cuando nos presentemos todos a juicio, será más tolerable, será más bajo, será muy menudo el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué dice? Voy a castigar menor a Sodoma que a ti. Y eso cuando se lo dijo Yeshua mientras que estaba caminando por esos lados, estaba orando, estaba destilando ese dolor que tenía de ver todo lo que esta ciudad pudo ver y aún así fue ciega y aún así prefirió irse en contra de él, ¿no? Y un ejemplo que vemos a lo largo de las escrituras también fue el pueblo, Israel, ¿sí? ¿En qué época fue así, donde no dejaba, donde prefería hacer su voluntad, donde preferían estar diciendo mejor hubiéramos estado en Egipto que acá, nos trajiste fue a morir, nos trajiste a pasar hambre, a pasar sed, vas a acabar con nosotros cuando tenían milagros tan impresionantes? ¿Cuántos de ustedes no quisieran estar cuando pasaron el mar muerto o el río? ¿Sí? ¿Quién de ustedes no quisiera estar viendo la columna de fuego y ver cómo la ropa no se les acababa, el conocer el maná, el saber que había una nube protegiéndolos para que no les diera insolación en el día? Pues imagínense, o sea, a veces nosotros somos tan olvidadizos y tan desagradecidos, esa sería la palabra más correcta para estos pueblos, y a veces para nosotros, cuando olvidamos realmente agradecerle a Dios lo que nos dio, lo que nos ha dado, ¿sí? Y eso realmente es a veces trágico para nuestras vidas, el pensar que como pues tenemos de todo, pues podemos hacer de la vista gorda, de olvidar realmente lo importante de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar viniendo y ir directamente ante Él, olvidarnos sin olvidarnos que definitivamente Él es el único que nos puede libertar, ¿sí? Y ser agradecidos con lo que Él nos está dando, ¿no? Y después de esto, nos quedamos ahí en el capítulo, en el verso 25, ¿sí? Donde vamos a recordar y vamos a entrar directamente en en el tema que nos corresponde hoy, ¿sí? Que son estos versos 25 al 30, ¿sí? Y antes de seguir, María Elizabeth, bendiciones, bienvenida. Y también a Santiago, Roxana, chiquitines, bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá en clase. Shabbat Shalom. Chava, chalón. Bueno. Entonces, vamos a empezar ya a seguir la continuidad del estudio que estábamos dando la clase pasada. Y dice el verso 25: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo,
sea, ¿qué dice? Empezó a hablar, venga, si ustedes se hubieran arrepentido, si ustedes hubieran hecho esto, si ustedes hubieran doblegado sus corazones, si hubieran humillado ante Dios, pues hubieran sido de bendición, ¿no? Pero, ¿qué dice? Por otro lado, dice, ¿y qué contestó Yeshua? ¿Qué dijo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos y las revelaste a quiénes? A los niños, ¿sí? Y acá es donde a veces olvidamos, ¿sí? Esa parte de que a veces Yeshua se entristece o que Dios se entristece de ver la dureza en el corazón de nosotros, de ver lo que estamos haciendo, incluso a veces los que son más entendidos, los que son más sabios, los que han tenido las escrituras en sus manos o han tenido la oportunidad de estudiar en X o Y lugar, ¿sí? Para la época de Yeshua podríamos decir que en la escuela de Shammai, en la escuela de Gilel, bajo la autoridad de Gamaliel o bajo la autoridad de alguno de los fariseos muy importantes de la época, ¿no? Y saber y decir que Yeshua terminó alabando a Dios a pesar de ver todo esto, que dijo, Padre, te alabo. Porque definitivamente escondiste la revelación de los sabios y se la diste a quiénes? A los niños, ¿sí? Y los sabios, ¿quiénes son a lo largo de las escrituras cuando nos habla de sabios? Los sabios son los doctos, son los entendidos, son los estudiosos, los que uno podría decir, no, yo cómo voy a ir a pararme a hablarle a este señor si es un docto, si es un sabio, si es un conocedor de las escrituras, ¿sí? Y eso es lo que pasaba con las escuelas rabínicas, es como nosotros irnos y hablar con un judío, con un rabino, más que todo, ¿sí? Pues ellos nos darían sopa y seco a nosotros en cuanto a escritura, ¿cierto? No tendríamos ese nivel digamos, de estudio que ellos han tenido a lo largo de su vida, ¿cierto? Y si eso es en nuestra época, imagínense para la época de los discípulos, de los apóstoles, de Yeshua mismo, ¿sí? Es mucho más, digamos, lejana la oportunidad de tener las escrituras en la mano. Nosotros por lo menos la podemos tener, por lo menos las podemos estudiar nosotros mismos, ¿cierto? Pero los discípulos, los apóstoles, recordemos que ellos eran pescadores, ellos no tenían acceso a las escrituras. Ellos a lo único que tenían acceso era a ir los sábados y todos los sábados escuchando las enseñanzas que daban allí, cada rabino, cada fariseo, escriba, el que se haya parado ahí enfrente. De solo eso y solo con lo que se quedaran en su cabeza, eso era lo que les iba a durar toda una semana, ¿sí? En cambio, los sabios, en cambio, aquellos que realmente tenían acceso a las escrituras, pues ellos sí podían estarlas estudiando frecuentemente. Por eso su estudio, por eso su sabiduría se puede decir que era mayor, ¿no? Pero vemos esto que definitivamente los discípulos eran todo lo contrario, eran del vulgo, gente no estudiada, gente no instruida, sí, gente que muy posible ni siquiera existieron a una escuela para aprender a escribir, para aprender a leer, realmente no sabemos. ¿M? Ujú. Pero sí se sabe que no asistieron a escuelas rabínicas. ¿Por qué? Porque asistir a una escuela rabínica tenían que tener mucho conocimiento y fuera de eso, también de ser familia muy posiblemente acaudalada, ¿sí? Por eso, perdón. Por eso cuando Yeshua resucita y Pedro va y lo niega y llegan estos y se empiezan a hablar con Pedro mientras que Yeshua estaba allí en medio de la cárcel y dice, venga, usted como que andaba con Yeshua, habla igual que él, ¿no? ¿Qué dice él? No, 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 yo no, 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 no.
¿Por qué? Porque algo se les pegó de la sabiduría de Yeshua, ya ellos no volvieron a hablar igual, ¿sí? Ya no volvieron a hablar igual que los otros pescadores, y esto nosotros lo podemos ver el cambio de nosotros a medida que vamos estudiando, ya no hablamos igual que antes, ya no pensamos igual que antes, viene a nosotros un cambio desde adentro para afuera, ¿no? Y eso ya lo pueden decir ustedes cuando andan con sus amigos, cuando andan con las comadres. Acá comadres es los vecinos que más cercano y que se la pasan hablando casi todos los días, o con sus familiares que más lo conocen desde chiquitos y empiezan a decir, venga, ¿y usted por qué está hablando así? Ya no está hablando todas las cosas locas o toscas, ¿sí? O cosas irreverentes, sino que empezamos a hablar de otra manera totalmente diferente. Eso pasó con Pedro, eso pasó con los discípulos. ¿Por qué? Porque de pasar a no ser doctos, a no ser entendidos, pasar a ser hombres doctos y entendidos en las escrituras y a llegar incluso a tener más sabiduría, a entender más los conceptos de las escrituras que los mismos fariseos que llevaban años y años estudiando, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nosotros a medida que estamos estudiando empezamos a conocer mucho más de las escrituras y a veces hablamos con pastores o hablamos con líderes que uno dice, uy, este hombre sabe mucho de escritura y ustedes se dan cuenta y ustedes en cierta forma conectan mucho más y hasta a veces los dejan callados y ellos dirán, ¿esto es qué está pasando, cierto? Y esto lo podemos ver en Hechos 4:13, un ejemplo muy claro de esto. Por eso dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro, el de nuevo, la sabiduría que tenía Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo sin letras, muy posiblemente no sabían leer, muy posiblemente no sabían escribir. ¿Sí? Muy posiblemente ellos lo que hacían es que buscaban a alguien que les leyera las escrituras y ellos podían entender, o Yeshua a lo largo de pasar el tiempo con ellos hasta les enseñó a leer y escribir. No sabemos, ¿sí? Dice sin letras, para mí sin letras es que definitivamente no sabía escribir ni leer, ¿no? O muy posiblemente sabía lo básico de la lectura, sabía lo básico de la escritura, pero no se dedicaban tan a eso, ¿sí? Y sí, del vulgo, o sea, era una persona normal. Y podríamos decir que son personas mucho como nosotros, ¿sí? Somos del vulgo. Muchos de nosotros no tenemos tantos estudios, muchos de nosotros por lo menos no tenemos tantos cartones o éxitos en cuanto a las escrituras, ¿no? No somos reconocidas en un instituto bíblico, no hemos estudiado en el máster en cuanto a las escrituras, ¿cierto? Pero que dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús? Porque hablaban con la misma elocuencia, con la misma sabiduría y con la misma autoridad que Jesús. Empezaron a hablar de Jesús, empezaron a hablar igual que Jesús, ¿sí? Ya no eran solo ellos, y eso no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno cuando empieza a andar con mucho con una persona, cuando empieza a pasar tiempo con una persona, sea creyente o no sea creyente, se nos pegan ciertas palabras que ellos dicen concurrentemente o definitivamente incluso hasta gestos que hacen comúnmente, ¿no? Y eso pasó con los discípulos, ¿no? Yeshua no se le pegó nada de ellos, pero a ellos sí se impregnaron de la esencia de Yeshua, ¿no? De la sabiduría de Yeshua, de cómo él hablaba, con ese recato, con esa prudencia y sobre todo con esa autoridad y sabiduría. Muy posiblemente ellos empezaron a entender esto, ¿no? Y a ver esto, eh, es donde nosotros podemos preguntarnos hoy en día,
cuántos pastores, cuántos doctos, cuánta gente tan sabia que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que vemos en internet gente que tienen miles de personas que son súper estudiados en institutos bíblicos y se la han pasado estudie y estudie, pero ¿por qué no han entendido la parte de la división de las dos casas? Porque no han entendido lo que pasó con las 10 tribus que se perdieron, porque no han entendido este llamado que se le hizo a los discípulos al momento de llamarlos, que les dijo, ustedes van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desde el principio les está diciendo y les está afirmando cuál era su propósito y para qué los estaba capacitando, ¿no? Porque ese tiempo que estuvieron con Yeshua fue una capacitación para que después que él ascendiera, pues realmente pudieran cumplir el propósito por el cual Yeshua los llamó, el mostrar ese discipulado, el mostrar ese apostolado, pero ya no en modo pasivo, sino en modo activo, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá, ¿sí? Y podríamos decir, y acá es donde viene esto que se conecta el orgullo que tenían estas naciones, sí, o Capernaum, más que todo, que habla Yeshua en versos más adelante, donde habla de ese orgullo que tenían, de esa experiencia, sí, muchos. Hoy en día se jactan de esa sabiduría, de tener la revelación, que ellos son los únicos, que a ellos hay que buscar, porque ellos sí tienen la revelación, los otros no, pues ahí es donde realmente no conocen lo esencial. Y lo esencial, que es lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 1:20, ¿sí? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si vemos, ahí nos dice en el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y eso que pregunta acá, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántos se jactan de tener conocimientos, de tener sabiduría, de tener el mayor intelecto y hacen se puede decir así, unas barrabasadas, o sea, hacen actos que definitivamente uno diría, o sea, venga, o sea, ¿de dónde están haciendo esto? ¿Cómo es que están haciendo esto, cierto? Y uno dice, pues no es que son tan sabios, o sea, eso que yo no tengo el conocimiento, que yo no tengo la sabiduría y entiendo que eso está mal. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué están caminando hacia ese lugar? ¿Sí? Y uno lo ve a veces con los presidentes, a veces con los senadores, tomando unas decisiones tan alocadas, tan sin precedentes, porque a veces nosotros decimos, oiga, y esta gente luego no es preparada para que estén tomando esas determinaciones, ¿cierto? Y ahí es donde vemos que Dios ha enloquecido la sabiduría. O sea, la sabiduría realmente se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque se cree más en las locuras, en las fábulas, en las teorías, que realmente el entender de Dios, ¿sí? El creer que realmente Dios tiene el control de todo, ¿sí? Y lo bonito es lo que nos dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, nosotros no podemos conocer a Dios mediante nuestra sabiduría, mediante mis conocimientos, mediante mi opinión.
mediante leer las muchas letras o los muchos libros, y eso es lo que se conecta con ese verso que dice que que la letra mata, mas el espíritu vivifica, es esa sabiduría que no viene de Dios, es ese intelecto que no viene de Dios, es esa filosofía que pensamos que es buena de Sócrates, de Platón, y decimos ellos son los que más saben, Dios no sabe nada, pues ¿qué estamos haciendo? Desechando. Por eso el mundo no conocido y no ha conocido a Dios y no lo puede conocer mediante su propia sabiduría, pensando que el conocimiento que tuvieron otros, que fue muy valioso, que hizo realmente algo histórico, ¿sí? Por lo menos como Darwin, como todos estos grandes físicos, como todos estos grandes intelectuales, pero ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de repartir el evangelio, por la locura de hablar de Dios, por esa locura que tuvo Jeremías de hablar 40 años aunque nunca le creyeron, por esa locura de Isaías escribir que nuestras actividades, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Y quién aceptó eso para su época? Casi nadie, ¿sí? O lo que dice Sofonías, que el mundo va a ser destruido, que va a ser arrasado, y el dar esa locura, o sea, ¿quién de nosotros va a ser capaz de ir y decirle al mundo, mira, vamos a ser destruidos, vamos a ser arrasados, o simplemente ir y decirles, mira, Yeshua vino y murió y resucitó por nosotros, Él quiere cambiarnos, Él quiere hacer esto, no sea que te pierdas. Podemos contar lo bonito, podemos contar las promesas, pero contar lo difícil, contar las consecuencias, contar qué vamos a hacer y vamos a tener que ser juzgados, eso nos es difícil de decirlo, ¿cierto? Pero esa locura de la predicación, eso, ¿quién lo da? Dios. Dios te pone ese fuego que tuvo Jeremías al hablar y al tener, porque no pudo callar. Jeremías quería callar para su época porque lo único que le traía era dolor el predicar. Y vemos que Jeremías realmente no la tuvo tan suave, sino que pasó realmente por un momento muy difícil, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el recibir las escrituras, el recibir la revelación, el conocer de Dios, definitivamente no necesitamos títulos para conocerla, no necesitamos estar en el máster o en la mejor universidad para conocer las escrituras, lo único que necesitamos es que la aprobación de Dios. Si Dios te quiere mostrar las escrituras, si Dios te quiere enseñar y revelar lo que está haciendo y en el mundo y lo que va a hacer y lo que quiere decir las escrituras, pues definitivamente eso es de ganancia. ¿Por qué? Porque solo Dios te lo va a hacer, ¿sí? Solo Dios te quiere dar ese, ese beneficio, solo Dios te quiere restaurar tu vida, ¿sí? Pero cuando empezamos a actuar con orgullo, con soberbia, con altivez, pensando que lo que yo leo o pienso de los versículos de las escrituras o de las historias de la Biblia y pienso que eso es lo que yo digo, lo que yo pienso, pero no soy capaz de agachar mi cabeza y decir, Dios mío, ¿qué quieres decir aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Sino que en mi opinión pienso que solo yo digo lo correcto y que solo yo me baso en lo correcto, pues definitivamente que Dios no va a revelar nada. Dios le va a revelar su palabra y eso lo dijo muy claro en Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu porque ellos recibirán el cielo, ¿cierto? Algo así dice. Entonces, imagínate,
Tenemos que ser pobres en espíritu, saber que no merecemos saber que somos insignificantes, ¿no? Y a lo largo del universo, nosotros que somos una gota en ese mar del universo, ¿no? Y aún así Dios nos mira y aún así Dios se revela. Por eso es que nosotros, si entendemos nuestra pobreza espiritual, si entendemos que no valemos nada, si entendemos la insignificancia de nuestras vidas, Dios empieza a revelarnos su llamado, revelarnos su palabra y mostrar realmente un cambio totalmente en nuestras vidas. Sin pobreza espiritual, el Señor no va a revelar nada, no te va a enseñar nada, ni siquiera te va a poder ministrar como realmente Él quiere, ¿sí? Eso no quiere decir que no te va a utilizar. Podemos ver a Caifás cómo lo utilizó a pesar de que no creía en Yeshua, a pesar de que estaba apartado de las escrituras. A cuánto a Nabucodonosor lo utilizó como instrumento de disciplina para el pueblo. A muchos Dios los ha utilizado y por lo menos ese es un dicho que se da mucho a lo largo del pueblo de Dios y es que dice, las piedras hablan, ¿cierto? Cuando las piedras hablan es cuando nosotros empezamos a entender. Y nosotros, ¿por qué decimos ese dicho? Porque vienen personas que no conocen nada de la palabra y vienen y nos tienen una piedrada y nos dicen y van directo al grano y dice, mira. Tú deberías estar haciendo esto, que estás haciendo esto otro, ¿cierto? Y nosotros decimos, venga, o sea, ¿y por qué me dijo esto? Pero ¿qué pasa? Tú sí lo entendiste y muy posiblemente la persona ni se dio cuenta y Dios la estaba utilizando, muy posiblemente para reprendernos, muy posiblemente para darnos un consejo. En mil maneras Dios puede utilizar a los incrédulos y eso lo podemos ver también cuando Yeshua dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cierto? Pero ¿qué va a decir él? Yo no los conozco. Pudieron haber echado demonios, pudieron haber sanado, pudieron haber sido los mejores predicadores, pero no los conozco, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, y es que Dios puede utilizar tanto a las personas que conocen de Él como a los que no. Por eso nosotros tenemos que revisar nuestros corazones, estar pendientes si realmente hay un arrepentimiento total en nuestras vidas, si realmente hay una humillación total en nuestras vidas, o definitivamente no lo hay. Porque si no lo hay, pues definitivamente muy posiblemente no vamos a entrar al reino de los cielos, porque en Mateo 5:3 ¿qué dice? Volvemos y lo citamos. Bienaventurados los pobres en espíritus, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nosotros no vamos a poder entrar ni tocar ni dar el primer paso si no conocemos y no entendemos y definitivamente no aceptamos que no somos nada. Si no aceptamos, si no conocemos nuestra bajeza espiritual, pues definitivamente no vamos a poder ser dignos de entrar al reino de los cielos. Porque si tú no eres humilde, si tú no eres pobre de espíritu, si no tú no reconoces que no eres nada, pues definitivamente estás al otro lado del charco, es decir, estás con orgullo, estás con jactancia, estás pensando que tú sí eres digno de entrar en el reino de los cielos. Cuando realmente ¿será que todos somos dignos? ¿Será que hay alguno digno que realmente pueda entrar al reino de los cielos? ¿Qué me pueden decir ustedes? Pues yo creo que sin tener humildad y toda esa bajeza espiritual y reconocer que no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Yeshua, pues Ujú. no podremos entrar al reino de los cielos. Exactamente, ¿sí? Ahí el distinguir y el reconocer que definitivamente no somos dignos, que el único que nos hace digno, que el único que nos ayuda realmente
a estar y a ser capaces de entrar al reino de los cielos. ¿Quién es? Yeshua. ¿Por qué? Porque él sí fue perfecto, porque él cumplió con todo a cabalidad lo que nosotros no podemos hacer. Cuando yo reconozco que soy pobre de espíritu, es porque reconozco que necesito a alguien que tenga la autoridad igual que esta mujer que estaba en flujo de sangre. Cuando lo vimos, ella estaba manchada, deteriorada, acabada, maldita, porque pues vemos que a lo largo de las escrituras, cuando a nosotras se nos viene la regla, pues definitivamente estamos en impureza, estamos en maldición, por así decirlo, ¿sí? En cuanto a que no podemos acercarnos al templo, porque estamos impuras, estamos manchando, ¿sí? Y eso pues nos aleja de la presencia de Dios. Y esta mujer duró 12 años. Todos los días no podía ir al templo, no podía ir dar las ofrendas. Imagínense el sentir ese alejamiento de Dios y muy posiblemente Dios no estaba lejos, pero que dijo este hombre es justo por su justicia, porque Él cumplió todo, Él me puede salvar, Él me puede sanar, ¿no? Y eso lo vemos acá cuando nosotros aceptamos esa bajeza de que nosotros no merecemos nada, de que no somos dignos de nada, sino que gracias a la misericordia, gracias al amor, gracias a esa pasión que tuvo Dios y que ha tenido Dios con nosotros, es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. No es porque yo sea el más perfecto y no es que yo sea el mejor, ¿sí? Y sigue en Romanos 9:16 y acá nos aclara mucho, así que no depende del que quiere. ¿Cuántos no quisieran entrar al reino de los cielos? A nivel del mundo, tú le preguntas, ¿tú vas a entrar al reino de los cielos? Sí, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, pero ¿realmente todos podemos entrar? No. ¿Qué dice? Así que no depende del que quiera, em, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino el que qué, sino el que Dios tiene misericordia. Depende del que Dios quiera hablar, del que al que Dios le quiera mostrar su bondad, su misericordia. No depende de mí, no depende de ti, no depende de mis fuerzas, de mis obras, de yo hacer lo correcto. No depende, depende es que Dios ponga mi mirada en cada uno de nosotros, ponga su mirada, nos diga, tú vas a ser salvo y te voy a empezar a limpiar. Depende de Él a quien quiere colocar su misericordia, su gracia y su bondad. Y esto a veces y para muchos puede ser chocante, puede ser incluso difícil de comprender, así como lo fue para Juan el Bautista, como lo estábamos viendo al principio de este capítulo. ¿Por qué? Porque él decía, venga, ¿cómo así? O sea, tú viniste a mostrar juicio, porque vienes a mostrar misericordia, porque vienes a mostrar bondad, ¿cierto? Y a veces lo podemos pensar en el lado de los malos, ¿no? Pero pensémoslo por el lado de nuestra familia, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, si yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva. Y sí, Dios quiere salvar a todos, pero el problema es que ellos quieren ser salvos. El problema es si ellos realmente quieren conocer de Dios, ¿sí? Y ahí es donde se muestra esa misericordia de Dios de que Él convence esos corazones duros, pero a veces Él no los va a rescatar. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a haber esa parte chocante en nuestras vidas, como diciendo, Dios mío, pero ¿por qué no salvas a toda mi familia? ¿Por qué no rescatas a todas mis familias? Mira y horas y te desgastas y sientes también ese dolor de pensar que no todos van a ser salvos y es ahí donde realmente entra ese factor que nos estamos preocupando por algo que ni siquiera nosotros tenemos el control, ¿sí? Es como decir, yo quiero controlar la lluvia y que no le caiga la lluvia a tal y tal ciudad y solo la quiero acá, ¿sí? O la quiero enviar para tal lado.
¿Será que yo puedo controlar la lluvia? ¿Será que yo puedo decirle a la lluvia, vente para acá y haz esto y haz lo otro? No, no tengo ese poder, está fuera de mi control, ¿sí? Lo mismo, el de la salvación de mi familia está fuera de mi control. Lo único que yo puedo es acercarme al Eterno y decirle, Dios mío, mira. No tengo acá cómo hacer, no tengo qué hacer acá, no sé qué hacer, quiero que toda mi familia esté salva, quiero que todos ellos conozcan, me da dolor de saber que se están perdiendo, de saber que no tienen esa respuesta que deberían de tener, me duele, pero te los entrego. Cuando tú los entregas, cuando tú ya los dejas a disposición de Él y sabes que solo Él dispondrá si entran o no entran, si son salvos o no son salvos, pues tu vida va a ser mejor, ya no te vas a estar preocupando por algo que no es tu tarea. La tarea tuya es que darles testimonio, mostrarle luz y ser de ejemplo para ellos. Ya si ellos no quieren tomar, pues ya se sale de nuestras manos, ¿sí? Por eso no depende del que quiere. Muchos quisieran entrar, muchos quisieran conocer del Eterno, pero el problema es que Dios escoge de acuerdo a sus perspectiva, de acuerdo a su mirada, y ahí es donde definitivamente todo se sale de nuestro control, ¿sí? Por eso el conocimiento a nosotros nos llegó sin ni siquiera tener que buscarlos. Cuando es de ustedes cogieron y se pusieron a revolcar todos los libros de una biblioteca para entender el mensaje de Dios. Ustedes no lo estaban buscando, ¿sí? Ustedes un día llegaron y empezaron a ver por internet y escucharon un audio de Joseph. O alguien les compartió y le dijo, mira, este audio está bueno y ustedes empezaron a escucharlo, les gustó y siguieron escuchando. Y ahí fue cuando empezaron a recibir la revelación, pero realmente ustedes estaban buscando encontrar todo esto, entender todo esto, o muy posiblemente no escuchaste a Joseph, escuchaste otra cosa, o empezaste a tener preguntas acerca de las escrituras, o muchas otras cosas, ¿cierto? Y es ahí donde vemos que la revelación nos llegó solo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ¿sí? Y eso es como un gato que empieza a jugar con un enjambre, que empieza a divertirse en medio de eso y empieza a adquirir conocimiento, ¿sí? Porque a través del enjambre, pues conoce y empieza a ver, ay, esto rueda y empieza a jugar de un lado para otro. Ay, esto lo puedo tener arriba y lo puedo mandar para arriba y lo puedo soltar, ¿cierto? O así como los niños chiquitos cuando empiezan a jugar y a descubrir cada juguete, ¿cierto? No lo andan buscando y no andan buscando el juguete, sino que quién se lo está poniendo, alguien con una autoridad superior le está diciendo, mira, con esto puedes jugar, con esto puedes desarrollar tu inteligencia. Y ahí es donde le damos juguetes que desarrollen su inteligencia, que desarrolle su motricidad, ¿no? Por eso le ponemos llaveritos o bueno, no sé, juguetes que suenan, que pueden morder, que pueden desestresarlo, ¿cierto? Todo eso. Y eso es lo mismo que hace el Eterno porque Él es el que nos va guiando en cada paso, Él nos va dando la revelación que necesitamos a cada momento, ¿sí? Y por eso, pues Yeshua estaba triste, estaba acongojado diciendo, ¿cómo es que esta ciudad donde tienen conocedores, donde saben de las escrituras, donde ven esto y tienen un corazón tan duro que no han querido entender la palabra de Dios? Que no han querido entender lo que Dios está haciendo, que rechazan el mensaje de Dios. ¿Y cuántos de ustedes no le han hablado a un pastor, a un líder y le dice, mira, esto es por aquí, mira, Dios quiere mostrarte su revelación, pero que dicen, no, yo con lo que sé es lo que quiero yo. No, 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 eso es de locos, eso es de judíos, eso es de yo no sé qué. No, esto lo que yo estoy estudiando es lo correcto. Pero ellos, ¿cuántos en sus oraciones no habrán dicho, Dios mío, yo quiero que tú me hables? ¿O cuántas enseñanzas ellos no han dado y diciendo que las palabras de Dios es lo primordial que nuestra opinión?
A veces actuamos en contra de nosotros, en contra de lo que nosotros mismos decimos, y por eso terminan, ¿qué? Desechando, ¿sí? No hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué dice estas ciudades si vieron y estas ciudades si hubieran tenido la oportunidad, se hubieran arrepentido y hubieran hecho mejores, ¿sí? Por eso todas estas ciudades que muestran aquí de Bethsaida, de Corazín, de Capernaum, pues definitivamente están, ¿qué? Destruidas, están arrasadas y fueron destruidas por los romanos y definitivamente vemos que no recibieron, no fueron y realmente pues fueron destruidas, ¿no? Entonces acá es donde Dios, vemos que Dios no se equivoca, Dios no es hombre y Dios no es como nosotros que puede tomar decisiones equivocadas. Él sabe que siempre va a haber un remanente, él sabe que siempre va a haber personas que van a estar dispuestas a escuchar el mensaje. Siempre va a haber alguien que lo reciba, ¿sí? Y ahí es donde nosotros estamos llamados, esa es la labor que tenemos que hacer, lo que nos dijo el capítulo 10 de decir que voy a ir y hablar, voy a ir a llevar el mensaje, ¿cierto? Pero también tenemos que estar dispuestos a recibirlo, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que reciben este mensaje? Los pobres en espíritu, aquellos pequeños, aquellos humildes, aquellos que están endeudados, aquellos que están desechados por la humanidad, aquellos que nadie quiere. Y esto lo podemos ver como un símil con lo que pasó con David, ¿sí? David representa a Yeshua, ¿sí? Es un tipo de Yeshua. ¿Y quiénes fueron a él? ¿De qué formó su ejército? Los formó de la gente más poderosa, de los más hábiles en las espadas. O sea, ¿de dónde formó su ejército David? ¿Quién se acuerda? de los más menospreciados. Exactamente, Roxana, de los más menospreciados, o sea, de aquellos que nadie quería y muy posiblemente tampoco eran ni tan apuestos ni tan lindos, ¿sí? Porque en todos los aspectos fueron desechados unos, otros estaban endeudados que dijeron lo único que me puedo hacer es irme y escaparme y buscar una solución por otro lado, ¿no? No sabemos. Sí, o definitivamente terminaron perdiendo todo, porque recordemos que para esa época cómo se cobraban las deudas, no es como hoy en día que nos cobran intereses y eso tenemos una deuda y aparecemos en rojo por todo lado, ¿cierto? No es así, sino que iban y literalmente le quitaban sus bienes, ¿cierto? Hoy en día podemos estar endeudados y tener miles y miles de deudas, pero digamos que ya cuando nos lleguen a quitar los bienes, ya es porque definitivamente como que no hay de otra, ¿no? Pero hoy en día casi, pues yo no he visto casos que se den así tal cual como se daban mucho en esa época, que definitivamente si tú no tenías cómo pagar, te volvías esclavo de esa gente, ¿sí? Y tenías que trabajar incluso a lo que dice la Torah, tenías que trabajar 7 años, ¿sí? Y otros, pues de acuerdo al trato que hayan hecho, pues mucho posible, le tocaba mucho más, ¿sí? Y más si daban con gente que realmente no siguiera las escrituras, ¿sí? Entonces, pues imagínate todo esto y eso lo vemos, a ese símil de, perdón, ese símil de recibir a los endeudados, de recibir a los menospreciados, de recibir a los que no valen nada, eso lo vemos directamente también con Yeshua. Él a quienes recibe, a los pobres en espíritu, a los que saben que no necesitan, que lo que este mundo les ofrece no es lo que debe ser, que realmente el estar con Él es lo mejor porque Él te da vida, Él te da todo y que nosotros definitivamente no tenemos nada por nuestros méritos, ¿no? Entonces empezamos a ver esto de este remanente que se empezó a levantar, ¿cierto?
que empezaron a decir, sí, nosotros definitivamente queremos andar como él anduvo, por eso empieza a ver a Pedro, a Andrés, a los hijos de Zebedeo, que ellos eran pescadores, igual que Pedro, ¿no? Y todo esto, y si nosotros ponemos a mirar cuántos de los discípulos eran pescadores, casi la gran mayoría, ¿sí? Porque los únicos así que tenían el mayor intelecto de los discípulos que él llamó, que se conoce quién era, Mateo, porque era un contador y para ser contador pues tenía que saber matemáticas, incluso tenía que saber de administración, también tenía que saber incluso de escritura, porque pues no le iba, ¿cómo le iba a entregar los informes a Roma? Sí, no solo hablado, sino también en tablillas o en pergaminos, no se sabe, pues muy posiblemente también era letrado, ¿sí? Pero esa es la gran diferencia de los demás discípulos, ¿sí? Entonces, todos estos eran ¿qué? Pescadores. ¿Y qué les dijo? Vengan, ustedes ya no van a ser pescadores de peces, valga la redundancia, sino pescadores de hombres, ¿sí? Y eso fue lo que vinieron a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Yeshua va a alegrarse, va a estar contento cuando nosotros, ¿qué? Entendemos la revelación y empezamos a hacer pescadores, ¿sí? Ya no, y ahí es donde esta alabanza de Yeshua, pues realmente nos cae a nosotros porque nosotros estamos entendiendo la revelación, estamos entendiendo todo esto, y es donde nosotros también debemos alabar y regocijarnos en el Eterno y saber que definitivamente Dios nos está revelando en esto y es porque no somos doctos, porque no somos tan entendidos, no tenemos la gran estudio que tienen muchos de los pastores, ¿cierto? Y aún así Él quiso revelarnos lo que es el reino, ¿sí? ¿Y cuál es ese reino al que nosotros se nos ha acercado, ese reino que David promulgó, ese reino que promueve Yeshua? ¿Cuál es ese reino? Ese reino del cual vienen esas 12 tribus, ese reino, y nosotros no vamos a decir, como a veces lo dice la doctrina cristiana, no, es que los gentiles van a heredar el reino de los cielos, pero ¿dónde dice eso a lo largo de las escrituras? ¿Dónde dice que X denominación va a tener la entrada al reino de los cielos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a equivocarnos y cuando nosotros empezamos a ver que los únicos que van a entrar a Nueva Jerusalén, que los únicos que van a estar allá es quienes, las 12 tribus y aquellos que sigan la enseñanza del Padre. Por eso cuando vimos la clase pasada en esto, cuando Yeshua empezó a multiplicar los panes, que eso ya los vamos a ver un poquito más adelante mejor explicados, ¿sí? Donde empezó a estar esa multiplicación de los dos peces y los cinco panes, ¿sí? Que los dos peces a quienes representan a las 12 tribus, ¿sí? O a las dos casas, la casa del norte, casa del sur, ¿cierto? Y en peces, pues, ¿qué tenía que hacer los discípulos? Ir y pescar, ¿no? A quienes, a hombres, ¿cierto? Que quisieran creer en las escrituras o escucharan la voz del Eterno, ¿no? Y estos cinco panes, ¿a quiénes representan? Las escrituras, la ley dada a Moisés, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? Vayan y lleven el mensaje a estas casas de las escrituras, llévenles las escrituras, lleven el mensaje, pero ¿qué pasó? La mayoría de ellos fueron rechazadas. Los discípulos, y cuando los discípulos enseñaron, realmente fueron aceptados por todos. ¿No? Fueron rechazados al igual que el hijo, ¿no? Entonces vemos que muchas de las interpretaciones pues ya se han que desviado de la ley, ¿sí? El cristianismo que dice, no, la ley no hay que hacerla, eso no vale, o si empiezan a conocer la ley, se van para el lado del judaísmo y que dicen, eso Yeshua no es, él no ha cumplido esto, él no es sino más que un profeta, ¿sí? Y por eso se empieza a cumplir esto que dice en Mateo 15:8, que dice que este es pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo cual, ¿de dónde citó esto Yeshua?
de Isaías, ¿cierto? Y ahí lo complementa diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de quiénes, de hombres, de personas, de gente que piensa que por su intelecto sabe mucho más que Dios, ¿no? Y eso lo dice en Isaías 29:13, dice lo mismo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y a veces hacemos eso de seguir a Dios solo porque sí, porque es una responsabilidad, porque es algo que nos corresponde y ya, pero no realmente porque anhelemos y añoremos hacer eso, ¿no? Y ahí es donde eso es lo que estaba pasando con esos líderes y esto se liga con Ezequiel 34, ¿cierto? Que habla de estos pastores asalariados, de estos pastores que lo único que piensan es que en saciarse ellos mismos, en querer recibir todas sus propias cosas, el crear su propia religión, porque cuando dices ya la ley está abrogada, ahora tienes que hacerme caso es a mí, no vas a escuchar a otro pastor, eso lo dicen varios líderes o muchas de las denominaciones a lo largo de hoy en día, ¿no? Si no estás bajo mi cobertura, no vas a ser salvo, pues ¿qué están diciendo? Están creando su propia religión y están diciendo que ellos tienen la razón cuando ni siquiera muy posiblemente todo lo que enseñan están basado en las escrituras, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a entender y cuando nosotros vamos a caminar y a tener un corazón realmente como el que Dios quiere, cuando todos nos basemos en las escrituras, no en lo que dijo Perencejito, Sutanito, Pepinito, Pepeito, ninguno de ellos, sino definitivamente en lo que dijo Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos. Y por eso dice el verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó que darle el conocimiento y revelárselo a niños, a gente indocta, a gente que no tenía conocimiento, incluso que ni sabe leer ni escribir, pero aún así se las enseñó, ¿sí? ¿Y qué dice el verso 27? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya acá Yeshua dice algo muy bonito y es que, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá es donde entendemos que la revelación viene por el Hijo, viene por Dios mismo, ¿sí? Esto es algo que el único que te va a restablecer el reino, el único que te va a revelar, el único que te va a mostrar la constitución de Dios, el único que te va a enseñar todo quién es, tu mismo rey, tu mismo pastor, ¿quién otro te va a guiar? ¿Sí? No hay otro que te pueda guiar. Por eso vemos a lo largo y a lo largo que hemos venido estudiando, vemos que Él solo vino a cumplir y hacer que se cumpliera que toda la Torá. Del resto ha seguido igual, ¿cierto? Del resto vemos que Él no vino a cambiar. ¿Qué mandamiento Él cambió? ¿Qué mandamiento no cumplió? ¿Qué el mandamiento dijo esto mi padre dijo, pero ahora yo digo que no es así? ¿Cierto que no? Todo lo vino a cumplir y todo dijo, yo vine a cumplir, yo vine a dar el mandamiento, yo vine a decir lo que mi padre me dijo. Y eso fue lo que aprendimos en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, por camino de extranjeros, por camino de mezclas no vayáis, y en ciudad de samaritanos que no entréis, sino id antes a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo hice desde antes, o sea, ellos muy posiblemente ni siquiera captaron lo que les estaba diciendo. O sea, ni siquiera le estaban captando que tenía que ir a los judíos, sino que antes tenía que ir a aquellos que se habían perdido, que se habían asimilado, que perdieron toda
su identidad como tal, ¿no? Y en aquella época, recordemos que todo esto de los samaritanos y todo eso estaban en la parte ¿qué? Norte. Y Yeshua pasó gran parte de su tiempo en estos lugares. Y hoy el día el norte de Galilea, ¿por quién está más eh, habitado y por quién está hoy en día allí vive quién es todo lo que hoy en día se conoce como los judíos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar este mensaje, cuando nosotros empezamos a escuchar de las escrituras, de entender lo que Dios está dando, pues ya no empezamos y ya no vamos a decir, no, ahora tengo que crear mi propia denominación, ahora tengo que afiliarme a un lugar. No, ahora el único que yo tengo que afiliarme es al Dios, a único al que yo tengo que tener como mi pastor y mi líder, aquella autoridad que me va a guiar, ¿quién es? Dios. Sí, puedo escuchar a otros, puedo escuchar a personas que estén bajo y que estén bajo la guianza de Dios, así como nosotros mismos queremos estar, ¿cierto? Verificando que todo lo que ellos dicen es verdad, porque ¿quién es el único que iba a pastorear y que va a pastorear las ovejas en el último tiempo? Dios. Dios dice mismo en Ezequiel 34, yo voy por las ovejas, yo mismo las voy a pastorear, yo mismo las voy a traer, yo mismo les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos hartos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos cansados de asistir a una iglesia, de ir a ciertos lugares y tener a medias la palabra? No nos sentíamos llenos, no nos sentíamos identificados. Pero cuando empezamos a entender las escrituras, ya ni te dan ganas de ir a la iglesia porque sales que definitivamente, ¿qué? Dan la palabra medio medio, la dan rebajada, la dan con leche, ¿sí? La dan con agua, ya no dan realmente bien lo que es las escrituras, y eso es lo que dice Pablo en una de sus cartas, que dan la leche adulterada, ¿no? No es beneficiosa, empezamos a crecer mal, vemos cómo entran y salen personas, vemos cómo no realmente cumplen lo que Dios está diciendo. Pero ¿qué dice en el verso 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces, esto versículo, y si nosotros parafraseamos este versículo 29 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, y lo parafraseamos, sería lo que dice en Jeremías 6:13, que dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y esto es diferente a lo que dice ahí, ¿sí? Muy parecida. ¿Por qué? Porque acá habla acerca de que de la avaricia, de que nosotros, y acá cuando hablamos de yugo, es las enseñanzas, es la sabiduría, lo que Dios nos quiere transmitir. Pero cuando nosotros vemos y nos seguimos por la avaricia, cuando nosotros empezamos a ver y a irnos en contra de lo que Dios quiere, pues definitivamente empezamos a ser engañadores, ¿sí? Tergiversadores de la verdad. Y entonces estaríamos buscando ¿qué? Nuestra comodidad. Cuando buscamos a Yeshua, cuando vamos allá cargados, hastiados de estos líderes que no están haciendo lo correcto, pues es cuando nosotros empezamos a ver lo que dice el verso 14 de Jeremías 6 y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Por eso nos cansamos, por eso nos hartamos, porque nos llevan diciendo, ay, mira, si tú buscas de Dios, todo te va a salir color de rosa, nada te va a pasar, todo te va a ir muy bien, y si no estás en Dios, eso es porque definitivamente algo malo hiciste, cuando realmente ese no es un mensaje bíblico, sino te venden
historias, te venden cuento y no te dicen las consecuencias de tus errores, no te dicen que tú tienes que cambiar, sino te dan el cuento, no, Dios te quiere tal y como eres, cuando realmente no es así. Si no te arrepientes, si no tienes un cambio verdadero, si no obedeces a Dios realmente, pues ¿será que vamos a tener paz? No. Realmente no vamos a llegar con paz, a no ser que nos arrepentamos, a no ser que obedezcamos y a no ser que queramos caminar de acuerdo a lo que él dice. Por eso sigue diciendo en el verso 15, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Eterno. O sea, ¿qué van a caer? Van a ser avergonzados. O sea, por más que ellos digan, no, yo no quiero, por más que ellos digan, yo no esto, pues, ¿qué van a hacer? Castigados. ¿Por qué? Porque definitivamente están haciendo todo lo contrario, así piensen que están en la mejor manera, ¿sí? Y ahí es donde viene esa exhortación que nosotros debemos de buscar, que dice el verso 16, así os dijo el Eterno, paraos en los antiguos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y acá yo les puedo preguntar, ¿será que solo hay una senda antigua? ¿Será que solo hay una senda antigua? ¿No hay más? Pues yo creo que sí puede haber más caminos, pero siempre con la palabra Ujú. y la sangre de Yeshua. Mientras estemos en la palabra y reconociendo que Yeshua es el único que nos puede salvar, sí puede haber otros caminos. Ujú. Exactamente, porque muchas sendas antiguas y nosotros ahorita nos preguntamos cuáles son nuestras sendas antiguas, por lo menos yo que estoy en Colombia, pues los chichas, los muiscas, los aztecas y bueno, quién sabe cuántas otras tribus indígenas, ¿no? En México, cuántas antepasados, digamos, que no hubieron de ustedes y para eso, pues para eso nosotros serían nuestras sendas antiguas, digamos que a nivel físico, a nivel de donde estamos, ¿cierto? Pero si lo miramos a nivel espiritual, empezamos a recabar en las escrituras cuáles son esas sendas antiguas que siguió David, que siguió Jeremías, que siguió Ezequiel, que siguió, todos ellos nos llevan a dónde, hacia Moisés, y Moisés nos lleva también hacia dónde, hacia Abraham, y así sucesivamente hasta recorrer a cada uno de las historias bíblicas, ¿cierto? Entonces no se trata de inventar, no se trata de decir, ay, no, es que las sendas antiguas es esto o esto, no. Hay un claro y ahí está claro a través de las escrituras cuál es la senda antigua. Solo tenemos que conocer qué, la historia de Israel. Por eso no podemos decir, no, es que ahora ya no es Israel, ahora es X denominación, ahora es estar bajo la dirección de X pastor, cuando definitivamente no es así. ¿Sí? Por eso sigue en el verso 16. ¿Cuál Perdón, Julia, Dime, Margarita. perdón, es estar bajo la cobertura de Yeshua, pues yo pienso, ¿no? Ujú. Es estar bajo la cobertura de Yeshua y buscarle a Él y hallarle a Él, porque Él es el nuestro único pastor y el único que nos lleva Ajá. hacia Él. Sí, sí, y es ahí hacia donde nos lleva el capítulo, ¿sí? Por eso Sí, nos señor. dice, cuál sea el buen camino y andad por él. Cuando ya sepamos que el camino, que es la Torá es la que nos muestra la instrucción, la dirección y nos lleva realmente al que tenemos que ir, que si nosotros miramos a lo largo de toda la Torá, ¿a quién nos lleva? Pues a Yeshua, ¿cierto? Aquel que nos va a entrar la entrada nos lleva a la salvación. Y ahí es donde nosotros nos pone también el escoger si escogemos lo bueno o lo malo, ¿cierto? Si escogemos lo que es agradable o no agradable para Dios. Eso lo dice en Deuteronomio 30. También nos da esas dos opciones. Ahí sí, como dice, vamos a tener dos charolas enfrente y vamos a tener que escoger cuál de esas dos vamos a hacer. ¿Y qué dice cuando escojamos la correcta, cuando escojamos el bien? ¿Qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma.
vamos a quitar de nosotros todo eso que Satanás inventó en nuestras vidas, todo ese castigo. Descubrimos que realmente el que estábamos siguiendo era Satanás y no es a Dios, entonces no, venga, empezamos a corregir nuestro camino. Ay, ya no entendemos que Satanás no es enemigo y el archienemigo de Dios, sino que es mi enemigo y es el siervo de Dios, pues empezamos a entender mucho más que no todo le te voy a atribuir a Satanás, sino que yo también tengo mi parte, que yo también esto y que a veces Dios lo utiliza también para empezar a tratar mi vida igual que lo hizo con Job, ¿no? Entonces ahí sí podemos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra ti? Ahí ya podemos entender que como Dios no hay nadie, a nadie se puede igualar a él, nadie le puede quitar el trono, nadie puede estar sobre encima de él, pues ¿quién va a estar quién va a estar contra mí si yo estoy con Dios? ¿Sí? Si estoy con Dios, él me va a libertar, si estoy con Dios, él me va a cuidar. Entonces, eso es lo que dice. Por eso una de las características de la doctrina del hombre, pues es que tiene una carga difícil de llevar. Todos esos mandatos que pone el hombre, todas esas pruebas que pone la gente, todos esos pensamientos que pone el hombre, pues son un yugo difícil. Llegamos al punto de cansarnos porque seguimos todo eso y nada nos sirve, ¿sí? Lo mismo ha pasado con el pueblo judío. ¿Cuántas leyes nos siguen y que incluso muchos de ellos dicen, estamos quemados por seguir tanta ley oral, ley de hombre, ¿sí? Por eso dijeron que ellos más dijeron, no andaremos, no querían andar por dónde, por el camino correcto, por la instrucción correcta, sino que querían hacer su santa y perfecta voluntad. O sea, no querían andar bajo el principio de Dios, no querían andar bajo las promesas de Dios y saber que si no lo hacían tenían consecuencias, no, prefirieron tomar, ahí sí de las dos charolas, prefirieron tomar la maldición, prefirieron tomar todo lo malo y por eso pues es que hoy en día estamos en el exilio. Por eso es que hoy en día todavía no podemos traer esto. Por eso Yeshua termina diciendo que llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi enseñanza, llevad todo lo que yo les estoy diciendo. Y a veces nosotros cuando hablamos de yugo decimos, uy, pero es que el yugo es como muy pesado, pero el de Yeshua es que es liviano, es fácil, porque cuando nosotros empezamos a seguir la Torá, cuando nosotros empezamos a seguirnos bajo la dirección de Él, bajo la enseñanza. Y si nosotros que estamos estudiando todas estas letras rojas empezamos a ver de manera tan diferente la Torá, ¿no? Que es la que nos guía, la que nos dirige, la que nos ayuda a entenderlo mucho mejor, ¿no? Y que Yeshua, pues mucho de lo que habló, y eso lo vemos con con lo que dijo en el Monte de las Bienaventuranzas, ¿no? Todas estas bienaventuranzas que dio, ¿de dónde las sacó? De la Torá, ¿cierto? Y cuando nosotros le damos la interpretación correcta, que nos lo dio el Mesías, que nos dio esa enseñanza, pues de lógico el yugo, pues ¿qué va a ser? Va a ser fácil, ¿sí? Va a ser directo. Nos va a dar, vamos a poder dar fruto. Pero el yugo que va a ser más fácil, más sobrellevadero, ¿quién es? El de Yeshua, porque va a ser más fácil de obedecer. Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Él no nos va a poner un yugo del cual nosotros no vamos a hacer. Y eso lo podemos ver. Nosotros tenemos que ser como estos toros o estos, sí, creo que son toros los que se les coloca el yugo y empiezan a arar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser así, ser dispuestos a agachar la cabeza y saber que va a haber alguien atrás que me va a dirigir y me va a llevar al lugar correcto, porque si yo quiero dar frutos, pues entonces tengo que trabajar en mi vida, tengo que arar el camino, tengo que estar haciendo la voluntad de Dios y ahí es donde vamos a estar sembrando la Torah en nuestras vidas, en nuestro corazón y ahí es donde va a empezar a dar fruto, ¿cierto? Por eso dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en él la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto
porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos separamos de Yeshua, que es la vid, que es nuestro tronco, el que nos alimenta, el que nos da todo para que nosotros realmente podamos dar fruto, ¿sí? Pues vamos a estar mejor, porque si permanecemos en Él, Él nos va a nutrir con todo lo que necesitamos para poder dar ese fruto necesario. Pero si nos apartamos, pero si nos vamos, pues definitivamente vamos a perder la dirección, ¿sí? Por eso necesitamos permanecer en Él. Él es el que nos va a enseñar arar, Él es el que nos va a enseñar a sembrar, Él es el que nos va a dirigir a dar la buena semilla, Él es el que nos va a dar la buena semilla para nosotros poderla llevar, ¿sí? Él nos va a dirigir en todo. Y eso lo vimos con Mateo 9. Perdón, con Hechos 9, lo vemos cuando vemos que le dice a Pablo, mira que no des coces contra el aguijón, ¿cierto? ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Es lo mismo que estamos viendo acá con el yugo. Es cuando el animalito, el toro, ya no se quiere dejar guiar por su maestro, entonces que empieza a dar patadas y se empieza a lastigar y el maestro empieza a darle azotadas pues para que siga por el buen camino, ¿no? Y el único que te va a dar y te va a mostrar quién es Yeshua, porque eso dice en el verso 30 y ya con este finalizaríamos, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que es fácil cuando hablamos de yugo y a lo largo de la interpretación hebrea, pues es cuando qué, cuando mi interpretación de los mandamientos, por eso el estudiar todas estas letras rojas nos ayuda a entender qué era lo que él estaba diciendo acerca de los mandamientos. Cuando veamos la interpretación de él, cuando empecemos a entender lo que él estaba diciendo acerca de los mandamientos, empezamos a aprender de él, lo tengamos como autoridad, hagamos la voluntad de Él, pues ¿qué pasa? No hacer un yugo pesado, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que eso de seguir a Moisés y eso de hacer los mandamientos, no, eso nadie lo puede hacer, eso es súper pesado, eso no sé qué, pero Pablo incluso en su carta a los romanos, ¿qué dice? La palabra está muy cerca de ti, no está muy arriba en el cielo para que digamos quién la va a traer y nos la va a enseñar. O del otro lado del mar para que nos la traiga y nos la enseñe, ¿cierto? ¿Que eso de dónde lo sacó? De Deuteronomio 30, ¿sí? ¿Qué dice Yeshua? ¿Qué dice Dios acerca de la palabra? La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuándo la podemos tener mejor? Cuando nosotros entendemos el llamado, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso Yeshua dijo en Mateo 23, entonces habló diciendo Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Recordemos, la cátedra de Moisés es una silla de piedra donde se sentaban los escribas, los fariseos y podríamos agregar los rabinos, ¿sí? Se sentaban allí y a enseñar lo que decía Moisés y a decir más o menos cuál era la interpretación de lo que ellos decían. Pero hasta ahí ya no más. Y dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Más que dice, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ponían y ponían cargas y mandamientos, pero ellos realmente no los cumplían. Cumplían los que se veían en el exterior y se veían muy santos y muy de todo, ¿sí? Pero al momento de hacerlas, no las hacían. Y eso es lo que dice Yeshua, que sigue, que obedece lo que dice Moisés, lo que está enseñando Moisés, sus mandamientos, sus instrucciones, pero no hagan lo que hacen los fariseos, no sigan lo que dicen los fariseos, porque, o los escribas, o los rabinos, porque realmente muchos de ellos no siguen lo que Dios estaba pidiendo.
Muchos de ellos hacen mucho más o en sí solo es una muestra, solo una parte allí, pero ya el resto no, ¿sí? Y por eso es que nosotros cuando empezamos a estar cargado, a estar lleno, a estar cansado, a estar hastiado, pues es cuando ya te están enseñando un sistema religioso muy pesado. Cuando ya realmente tú dices, pero estoy aquí, digo que estoy con Dios, pero me siento seco, me siento vacío, me siento hueco, siento que algo me falta, algo pasa, sí, pero ¿por qué? Porque no hay plenitud en nuestras vidas. ¿Por qué nuestra manera de vivir a veces no es conforme a lo que Dios dice? O muchas veces, no sé si ustedes le llegaron a decir en los púlpitos, hay que guardar los mandamientos, pero al mismo momento te decían, pero la Torá está abrogada. Entonces, ¿cuáles mandamientos hay que cumplir? ¿Cuáles mandamientos había que hacer? Y yo siempre me pregunté, incluso una vez que le hablé acerca de esto a un pastor y le dije, pastor, bueno, si usted dice que la ley de Moisés está abrogada, pues dígame entonces cuáles son los mandamientos que hay que cumplir según el Nuevo Testamento. Se quedó callado, no pudo decirme nada. ¿Por qué? Porque es que en el Nuevo Testamento todos los mandamientos que está diciendo son ¿de dónde? De la Torá. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese enfoque, ¿cierto? De que cuando te ponen cargas pesadas, cuando estás hastiado, cuando todo eso, tú empiezas a venir directamente a las escrituras, empiezas a arrodillarte y le dices, Dios mío, necesito que tú me enseñes. Necesito que tú me dirijas, porque estoy cansada de un pastor, de este o de este, me enseña una cosa, pero no me siento lleno, no me siento hastiada, siento que voy a todos los cursos y nada aprendo, pero cuando tú empiezas a aprender de Dios, cuando empiezas a aprender del Mesías, cuando empiezas a aprender de los mandamientos, ¿qué pasa? Todo cambia. Tu vida empieza a tomar un rumbo, tu vida empieza a tomar un propósito, tu vida empieza a ser fructífera. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir realmente el yugo de Jesucristo, el yugo de Yeshua, y no es como muchos dicen que el cambiar la religión, que el hacer muchas cosas, sino el realmente seguir lo que dice Dios, ¿sí? No eso de que la mucha escritura mata, sino más bien la mucha escritura te va a vivificar, te va a llevar a la verdad y eso te va a dar el conocimiento y el discernimiento realmente para poder seguir lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso la invitación de Yeshua es que ven, sígueme, ven, voy a establecer este reino y eso lo vemos en los anteriores capítulos, ¿no? Cómo Él muestra cómo va a establecer su reino con amor, con cariño, con benignidad, con misericordia, ¿cierto? Y por eso le dice, mientras que tú vivas en obediencia a la ley de Moisés, mientras que tú entiendas todo eso, pues definitivamente vamos a poder vivir bien. Y esto lo dice Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y no lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Entonces, ¿qué dice? Y esto lo cita en Romanos, no me acuerdo ahorita, creo que es el capítulo 9 si no estoy mal, o el 3, no me acuerdo bien, pero este lo cita Pablo en su carta a los Romanos y es donde definitivamente la palabra de Dios está muy cerca de nosotros para cumplirla. No sé si ustedes ahorita que están estudiando las escrituras, que están aprendiendo de las escrituras, ¿se les ha hecho más pesada la carga o es mucho más fácil? No se han quitado mucho peso encima y el querer aparentar y el querer hacer, sino el empezar a hacer la voluntad, no
te sientes mucho mejor. Y ahí es donde empezamos a entender un poco este verso, que los violentos son los que arrebatan el cielo, ¿no? ¿Cuáles serán esos violentos? No los violentos en cuanto a fuerza, en cuanto a maldad, en cuanto a armas, en cuanto a disposición de lucha, sino los violentos en cumplir y hacer la voluntad, en ser activo, en hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, es que hacerte como un niño que es, un niño es manso, es dócil, es humilde, acepta lo que le están enseñando y quiere aprender y deseos de aprender de mil maneras, ¿cierto? Y eso es a lo que nos lleva a querer estar delante del Eterno, a caminar con Él, ¿no? Y realmente pues ni el yugo de Yeshua es tan sencillo. Yo creo que nos cuesta mucho trabajo pues llevarlo y ponerlo por obra, aunque sí está a nuestro alcance, sí está en nuestra posibilidad, pero no es tan fácil. Creo que sí es un poco complicado. Tal vez más adelante ya lo veamos súper fácil. Sí, puede que sí. Y es igual es el tener, digamos, esa disposición. Y por qué Yeshua dice que es fácil, porque definitivamente no va a depender de ti. Él es el que te va a dar el discernimiento, es el que te va a dar el querer como el hacer, es el que te va a cambiar el corazón para que tú lo puedas hacer. Entonces, por eso dice que va a ser más fácil, ¿sí? Porque tú antes te veías aprendiendo o escuchando 2 horas de clase o estar buscando y queriendo aprender mucho más de Dios. Cuando te veías en eso, muy poco, ¿cierto? O muy posiblemente sí, pero no encontrabas esa saciedad que necesitabas en tu alma, ¿no? Que digamos que al estar un poquito más acerca de Dios, pues definitivamente nos da esa saciedad y ese querer de seguirlo y servirlo, porque no sentimos que el yugo sea difícil, ya que Él es el que nos ayuda a cumplirlo, ¿no? Bueno, eso es verdad, porque Dios antes, por ejemplo, cuando tú no estabas en el conocimiento de todas estas cosas, Ujú, ni siquiera te preocupaba cumplirlas, ¿no? ujú, Sin embargo, siempre tenías como miedo, siempre tenías como ansiedad, porque no conocías nada. Y ahorita, pues a lo mejor, sí, el cambio y la adaptación no es tan sencilla, ujú, pero tenemos una esperanza que es la que nos mueve y eso es, pues ahora sí que nuestro Mesías, porque Él es el que hace que nosotros busquemos tiempo para estudiar, que busquemos tiempo para orar con Él, que busquemos tiempo para hacer una buena obra, que busquemos lo necesario para poder cumplir con su palabra. ujú.